Diplomado: Gestión de riesgos y desastres. Módulo 1. Marco conceptual de la gestión de riesgos. Curso: Introducción. Objetivo: promover procesos de sensibilización y conocimientos básicos de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y otros relacionados con la gestión de riesgos y desastres articulada a contextos definidos a partir del análisis y reflexión de su naturaleza y la importancia de generar una cultura de prevención de desastres. Coronel Ingeniero Néstor Hugo Blanco Bacarreza. Nacionalidad boliviana. Nacido en la ciudad de La Paz. Militar de profesión. Grado coronel, RA, reserva activa. Licenciado en Ingeniería en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Técnico electrónico. Cargos importantes: jefe de la Unidad de Capacitación del Videsi, Viceministerio de Defensa Civil, gestiones del 2011 al 2014. Administrador, coordinador y docente del Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres, versiones del 1 al 3, gestiones del 2012 al 2014. Bienvenidos al Diplomado de Gestión de Riesgos y Desastres. Soy el coronel Néstor Blanco Bacarreza, soy ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales y en esta oportunidad vamos a empezar con el módulo 1, que es de marco conceptual de gestión de riesgos. Y el objetivo principal que promueve este proceso de sensibilización y conocimientos básicos de lo que es la gestión de riesgos. Vamos a ver los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y algunos otros conceptos que vayan apoyando la gestión de riesgos. La relación con lo que es los desastres, la articulada o el contexto definido a partir del análisis de la reflexión, ya de su naturaleza y la importancia que éstas generan en una cultura de prevención de desastres. Estos conceptos son básicos y fundamentales con respecto a lo que tenemos que empezar a conocer con lo que es la gestión de riesgos. Para ello tenemos que vamos a analizarlo y vamos a empezar con lo que es la introducción. Y vamos a decir que la amenaza natural no afecta por igual sus consecuencias desastrosas, son proporcionales a la vulnerabilidad de las comunidades o de los territorios en los cuales se van a dar estos eventos, ¿ya? El 90% de las víctimas por desastres viven en países desarrollados, en condiciones de pobreza que les obliga a vivir en áreas y viviendas de alto riesgo, propensas a ser afectadas por terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Todos de acuerdo a la situación y al marco que se vayan viendo o en la situación en la corteza terrestre, ¿no? Sus riesgos aumentan en tanto las prácticas ambientales, tecnológicas y urbanísticas que exacerban el problema. Dentro de esta introducción hemos entonces tomado todo lo que vamos a ir viendo con respecto a lo que es un desastre. El crecimiento de la población es un elemento en el cual participa en gran manera en lo que viene con respecto a una vulnerabilidad. La desigualdad humana, lo mismo. Esto aumenta la intensidad de algunas amenazas.
¿no? Incrementa sensiblemente la vulnerabilidad social y el ambiente. Estos crecimientos de las poblaciones nos vulneran con respecto a lo que viene en los eventos adversos, ya sean naturales o artificiales, o donde participe la mano del hombre. ¿Por qué es importante o dar una atención importante a lo que es el desastre? Un desastre afecta a las familias, afecta también a las comunidades, las viviendas, la infraestructura pública, cultivos y a los animales. Puede causar dolor y luto, pérdida económica importante para un país y aumentar los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria. En este sentido vamos a ir buscando prácticamente lo que es un desastre. Un desastre puede ser algo que puede afectar en forma individual o en forma comunitaria, pero dentro de la gestión de riesgos el desastre se lo va a ver dentro de lo que es la comunidad, porque esto viene respaldado con un gobierno, con un manejo de recursos de acuerdo a lo que se haya designado para la gestión de riesgos. Entonces, dentro de lo que es el desastre, en el aspecto conceptual, vamos a ver que desastre es un fenómeno de la naturaleza o de origen humano, sino de los efectos nocivos que estos fenómenos producen sobre la comunidad determinada. Hablamos de comunidad porque para que sea un desastre tiene que afectar a un conjunto de personas, a un conjunto de población donde se exige y haya una autoridad y haya un presupuesto para la atención de este, ¿no? Entonces vamos a ir analizando y vamos a ir viendo también varios conceptos. Dentro del margen de gestión de riesgos hay muchas instituciones que han empezado a estudiar lo que es la gestión de riesgos, justamente para su atención, para su mitigación o para su rehabilitación, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar en diferente bibliografía diferentes conceptos, pero todos van en base prácticamente al daño y la pérdida que sufre una familia, comunidad o municipio. O en este caso pasamos a la gobernación y al país, como resultado de una ocurrencia de eventos peligrosos, de origen natural o provocados por la acción del desarrollo del cual no se tiene capacidad para resolverlo ni para recuperarse por sí solos. También influye la naturaleza en el sentido de estos cambios climáticos que actualmente vamos sufriendo o vamos viviendo, ¿no? O sea, ya las situaciones de las estaciones de las estaciones que vivimos nosotros en nuestro país, por ejemplo, ya van variando con respecto a los cambios climáticos. Ya el invierno se va alargando, el verano asimismo se va acortando o viceversa, se van alargando y son agentes o eventos impredecibles que van acosando, digamos, a lo que es una población, ¿no? Es importante en este sentido saber que un desastre no es un fenómeno de la naturaleza o de origen humano, sino es el resultado de la combinación entre un agente productor y una población vulnerable. Ahí vamos a ir analizando nosotros cuáles las vulnerabilidades que nosotros vayamos a tener y la capacidad para responder a esta gestión de riesgo empieza con la capacitación, principalmente de los técnicos encargados de gestión de riesgos para saber determinar cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades. Y esto no viene solamente en el sentido de los eventos naturales que nos afectan, como ser lluvias, terremotos, inundaciones, riadas, no, sino también viene en el otro sentido, con respecto a la situación de la sobrepoblación, del asentamiento de la población en lugares indebidos. Entonces vamos a decir que desastre no es un fenómeno abstracto, sino son hechos concretos, reales, que producen daños, pérdidas, rupturas y disfunciones. Generan crisis porque ya ha sobrepasado la capacidad para hacer frente al impacto. Esto viene sucediendo o viene afectando a las ciudades
destruidas por terremotos o huracanes. También tenemos cosechas arruinadas por inundaciones y sequías. Tenemos pueblos separados, enterrados por deslizamientos. También tenemos comunidades afectadas por erupciones volcánicas. Tenemos comunidades afectadas por accidentes tecnológicos. Dentro de nuestro territorio, de nuestro estado, nosotros tenemos una diversidad dentro de los pisos ecológicos o de nuestras culturas, ¿no? Tenemos una diversidad de esto y esto va afectando mucho a nuestro vivir, justamente porque no se tiene una regla determinada para enfrentar ciertos eventos, sino como vienen y en las diferentes zonas que vayan afectando estos eventos, se vayan reaccionando en forma oportuna para evitar justamente lo que es un desastre. Dentro de las capacidades que nosotros tenemos que tener o que nosotros tenemos que responder ante cualquier evento que se nos venga suscitando o enfrentando, entonces tenemos que ver qué produce un desastre. Tenemos que empezar a analizar qué es lo que el desastre viene a suceder dentro de nuestra población, de nuestro municipio, gobernación o país, ¿no? Producen pérdidas y daños humanos, económicos y medioambientales. Asimismo, generan crisis psicopolíticas, económicas y culturales. Lo que vaya arrastrando, lo que vaya sucediendo dentro de un desastre es de diversa atención. No es solamente que se vaya atendiendo en el sentido de que nos vengan a apoyar con vituallas o con alimentación o con techo, sino hay una diversidad de afectaciones que puede haber. En el caso de suceder un evento cualquiera y donde nosotros vayamos a hacer albergues, dentro de esos albergues tenemos un montón de población, ya sean de ancianos, niños, mujeres embarazadas, discapacitados, y todos ellos tienen una particular necesidad en las cuales nosotros o como técnicos o autoridades desde las comunidades hasta el país se tiene que ir viendo con las diferentes o las diversas situaciones con su profesional idóneo. Por decirles, en el caso de los discapacitados necesariamente tiene que haber una institución, ya sea de salud, que vayan apoyándolos a ellos, como también de supervivencia o las vituallas que se les vaya llegando. Asimismo, cuando existen niños, en el caso de los niños es muy importante que participe desde una trabajadora social hasta un profesor o un médico, porque los niños dentro de su vivencia, ellos no pueden estar viviendo la situación económica de un daño en un evento cualquiera, en un desastre. A ellos no les interesa la situación económica, les puede interesar mucho más con respecto a guardar sus material de colegio o su osito de peluche y en esa necesidad necesariamente tiene que haber un apoyo psicológico o social en el apoyo de los niños y asimismo dentro de las embarazadas. Entonces, en lo que produce un desastre es una variedad de situaciones particulares dentro de cada uno de los afectados. Dentro de las 4 formas de tipificar un desastre, vamos a ir viendo entonces y analizando una por una. Vamos a ver la velocidad. Dentro de la velocidad de lo que se nos vienen los eventos y la reacción que nosotros podemos tener. Hay desastres, por ejemplo, que vienen acerca de las granizadas, otros sismos y otras inundaciones. Estos eventos son algo que nosotros no podemos predecir, o si lo podemos predecir no tenemos el tiempo suficiente para ir en respuesta a una de estas, ¿no? Porque vienen en magnitudes grandes, como por ejemplo el sismo, no solamente ataca una región, sino puede atacar en una forma masiva, instantánea y global dentro de todo un territorio. También tenemos en el aspecto lento, dentro de la velocidad, dentro de los lentos podemos ver el calentamiento global, como también las sequías. Estos evidentemente vienen en un sentido, en una velocidad lenta, pero de gran magnitud, donde las autoridades o los técnicos no pueden reaccionar
el calentamiento global es a nivel global, o sea, a nivel de todo el mundo, ¿no? Los cambios vienen con respecto a una afectación, principalmente ya puede ser dentro de la temperatura o de los procesos de generación, ya sea de la evolución del crecimiento de plantas, animales, etc., ¿no? Entonces, esos procesos lentos son bastante predecibles, son bastante ajenos a una atención o a un recurso que se puede designar para esta atención, ¿no? Dentro de la duración podemos ver las fases dentro de un proceso de riesgos, ¿no? Esta duración puede venir en una forma paulatina, ¿no? Y los impactos o las emergencias que nosotros podemos desarrollar para estos impactos a veces es bastante prolongados, como a veces son bastante breves. Esto va de acuerdo a la capacidad que tiene, o a la capacitación o al proceso de reacción que tiene que tener cada municipio para cada evento en particular, ¿no? Dentro de las fases de regreso a la normalidad, ya se puede ir en un proceso de mitigación o de resiliencia, ¿no? Donde tienen que mostrar las capacidades para poder enfrentar lo que viene y lo que se va haciendo. Un ejemplo les pongo con respecto a una riada. Una riada viene y va afectando los cursos de los ríos. Y dentro de estos cursos de los ríos, entonces uno no puede predecir, ¿no?, qué dirección van a ir tomando, ¿no? Entonces, y si es que toman otra dirección, un río, entonces se tienen que hacer nuevamente otros defensivos, tender gaviones para resistir, o caso contrario, mover una urbanización, ¿no?, para el reencauce de estos ríos, ¿no? También existe la frecuencia dentro de los desastres, ¿no? Son los desbordes de los ríos que habíamos hablado anteriormente, con periodos de retorno de varios años, y los ciclones son recurrencias que vienen temporalmente, ¿no?, o en temporadas específicas. Como estos fenómenos son regulares, se puede prever y tomar medidas dentro de la capacidad de cada municipio, ¿no? También tenemos desastres excepcionales, ¿no?, irregulares o únicos. Son los deslizamientos, son los terremotos, las tormentas, que no se pueden predecir. Se sabe que van a ocurrir, pero no se sabe cuándo van a ocurrir o con qué fuerza van a venir a afectar una situación, ¿no?, o un municipio. La evolución es el cuarto punto. Esta evolución son epidemias o pandemias. Este es un caso, por ejemplo, del virus del H1N1, de la gripe porcina. O sea, son aquellas que van evolucionando en el tiempo y de acuerdo a la estación en que se vaya presentando estas enfermedades o estas situaciones que vayan yendo en contra de una población, en este caso la más vulnerable, que serían los niños o los ancianos o los discapacitados. En esta situación también es de mucho riesgo, donde las autoridades principalmente de salud tienen que tomar sus previsiones juntamente con las unidades de riesgo de los municipios, de las gobernaciones o del estado en el que vamos a estar desarrollando lo que es gestión de riesgos. Síntesis. Desastre. Un desastre afecta a las familias, comunidades, viviendas, infraestructura pública, cultivos y animales. Puede causar dolor y luto, pérdidas económicas importantes para un país y aumentar los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria. Los desastres generan ciudades destruidas por terremotos o huracanes, cosechas arruinadas por inundaciones o sequías, pueblos separados o enterrados por deslizamientos, comunidades afectadas por erupciones volcánicas, comunidades afectadas por accidentes tecnológicos. Dentro de las clases de desastres vamos a ver los desastres naturales
y los desastres de origen humano. Dentro de los desastres naturales tenemos una diversidad que principalmente es la que hemos visto en gran magnitud, que es el terremoto, que se ha visto en la región de Cochabamba, en Aiquile y Totora. Es donde ha habido un movimiento sísmico donde varias casas han colapsado y han caído, justamente también por la naturaleza del material de construcción. Allá ha sido la mayoría de las casas, o casi todas, eran de construcción en base a adobes. Y es por eso que la magnitud del desastre ha crecido mucho más, ¿no? Tenemos los huracanes, esto que nosotros habíamos pensado que no existía ya, este proceso de los huracanes dentro del municipio de La Paz o del departamento de La Paz, pero se ha ido viendo, tal vez dentro de la ciudad de La Paz, del municipio de La Paz, no se da justamente por la topografía, porque nos encontramos en un cañadón. Pero sí se ha llegado a suceder esto en la ciudad del Alto, ¿no? Han habido vientos huracanados donde ha despojado de los techos de las viviendas en una zona, en un barrio en gran magnitud, ¿no? Donde se ha visto precariedad de las viviendas en esa zona. También tenemos las erupciones volcánicas, que tenemos evidentemente acá varios volcanes que están dormidos, decimos así, o inactivos, pero no podemos desechar la posibilidad de que estas puedan existir, ¿no? Tenemos las inundaciones. Esto es bastante común, principalmente en todo lo que es el Chapare, donde existe mayor frecuencia de inundaciones, y todo el oriente, debido a la topografía de nuestro territorio, ¿no? Donde las lluvias que van cayendo en toda la situación del altiplano van desembocando en todo lo que es el oriente, principalmente en Pando y Beni y el norte de La Paz. Avalanchas, que ya no tenemos muchas, estos se daban principalmente en los picos nevados, que era del Illimani, del Illampu, etc. Pero debido a los cambios climáticos, estos nevados están disminuyendo, y en tal consecuencia las avalanchas están en menor proporción, ya que los picos blancos que tienen ya son más... se han llegado a solidificar, o sea, son mucho más hielo, y ya no tenemos ahí la nevada que está suelta, la que puede ocasionar las avalanchas. Los deslizamientos, tenemos un ejemplo muy claro de lo que ha sido de la serranía o de la población de Chima. Ha sido un deslizamiento donde ha tapado todo un centro minero, donde casi toda una población minera ha sido tapada, y ha habido cualquier cantidad de muertos, ¿no? Y las sequías, principalmente dentro de todo lo que es el Chaco y el altiplano boliviano, ¿no? Estas sequías vienen en procesos largos, donde todavía no se han visto o no estamos en la capacidad de una respuesta. Se está paleando en diversos lugares, pero la situación económica es el principal obstáculo que tenemos. No así en el Chaco, que tienen bastantes recursos, en los cuales ellos están dando una respuesta mucho más eficiente con respecto a lo que es la sequía, ¿no? Dentro de lo que es los desastres de origen humano, tenemos explosiones nucleares, lo que acá todavía nosotros no tenemos. Esto lo tomamos como ejemplo solamente lo que es la explosión nuclear de Chernobyl. Ha sido un desastre prácticamente dentro de la respuesta que han podido dar toda esa población, ¿no? Tenemos las fugas de gases tóxicos dentro de las fábricas. Nosotros estamos rodeados de fábricas, las cuales todavía no tienen una cultura de lo que es de dar una respuesta al manejo de los desechos tóxicos que ellos puedan tener, ¿no? O sea, actualmente van desechando esos desechos a nuestros ríos, y van contaminando nuestras aguas, y van afectando a todo lo que es la fauna y la flora dentro de nuestros ríos, ¿no? Dentro de los derrames de petróleo tenemos el que sucedió en el altiplano boliviano, que se desechó todos estos tóxicos o este petróleo al río Desaguadero, donde tuvimos una diversidad de situaciones que fueron en contra de lo que es
incluso los líquidos que aprovechaban las poblaciones que iban o vivían alrededor de este río, ¿no? Dentro de estas situaciones podemos pasar a empezar a analizar lo que son los desastres, ¿no? Y dentro de estos desastres empieza y sabemos lo que es una emergencia. La emergencia es una situación que se crea ante la presencia real o inminente de un fenómeno que puede poner en peligro la normalidad de la vida en un territorio determinado. Entonces, vamos a empezar a analizar la diferencia en lo que es un desastre y lo que es una emergencia, ¿no? Un desastre es aquella situación que, recapitulando todo lo que habíamos visto, es una situación donde la capacidad de respuesta está ajena a los recursos de un diverso territorio, de un municipio, de una gobernación o en el caso del Estado. Vamos a ir diferenciando. Cuando viene una situación, un evento particular a una comunidad, municipio, gobernación o del país, entonces ellos designan, como habíamos dicho, un presupuesto para la atención inmediata de este evento, ¿ya? Y ese presupuesto está dentro de estos municipios para su reacción inmediata. Entonces, para este presupuesto solamente se tiene que utilizar para ese propósito, no se puede sacar para otro propósito. En el caso de que no haya ocurrido este evento, entonces ese presupuesto se queda intacto. En el caso de que sí ocurra, entonces la primera reacción lo da la comunidad o el municipio a través de una declaratoria de emergencia. Una declaratoria de emergencia, entonces, es aquella donde el municipio tiene la capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta viene con respecto a la situación económica o el presupuesto que hayan designado estas autoridades para la atención de este desastre. Dentro de todo lo expuesto, entonces, de lo que hemos acabado de desarrollar dentro de la gestión de riesgos, principalmente de lo que es un desastre y de lo que es una emergencia, entonces vamos a ir viendo y resaltando principalmente lo que es el desastre, sus orígenes, sus procedencias, el modo de reaccionar con los tiempos y los medios necesarios para evitar principalmente heridos, muertos y pérdidas materiales dentro de nuestro municipio, gobernación o estado, ¿no? Con eso acabaríamos esta primera parte y nos veríamos en un próximo curso. Síntesis. Clases de desastres. Desastres naturales. Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, avalanchas, deslizamientos, sequías. Desastres de origen humano, explosiones nucleares, fuga de gases tóxicos, derrames de petróleo. Emergencia. Es la situación que se crea ante la presencia real o inminente de un fenómeno que pueda poner en peligro la normalidad de la vida en un territorio determinado. No es lo mismo desastre y emergencia. Cuando se tiene capacidad de respuesta es emergencia. Cuando no hay capacidad de respuesta, se declara desastre.